Muy bien. Estamos en la sesión número 2 de Antiguo Testamento. Antes de empezar con el tema en sí, quería preguntarles si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay de la semana pasada algo que se haya quedado pendiente. ¿Vamos bien? ¿Le damos más rápido, más despacio? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, pregunta número 2. Hay que hacer un repaso. Ok, entonces, ¿qué se nos quedó de la vez pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? Está ahora el comercial, no sé si lo han visto, del Capitán Obvio. No sé si lo han visto. Bueno, claro. ¿De qué hablamos la semana pasada? Vamos a hacer un repaso. Los diferentes sentidos de las Escrituras, muy importante. ¿Cuáles eran los sentidos de las Escrituras? De todos ellos, el más importante era ¿cuál? ¿Cuál era la base? Les había comentado yo. De todo eso, lo más importante es saber cuál es el más importante. Lo que el autor quiso decir a esa audiencia, o sea, el sentido literal. Esa es la base, esa es la fundación. Porque ¿qué es lo que pasa si el sentido espiritual, lo que Dios me quiere decir a mí, es la base? ¿En qué resulta eso? Pues que cada quien tiene su interpretación y está bien, porque la Escritura nos habla a todos de diferentes maneras. La lees tú el día de hoy, la lees en un año y a lo mejor te da un mensaje diferente. Está bien, es aceptable, pero empezamos como punto de partida con el sentido literal. Por eso estudiamos la cultura de aquel entonces, el lenguaje. Lo que quiso decir el autor en aquel entonces forma la base de la interpretación. Y ahí ya después partimos a los diferentes sentidos espirituales, ¿verdad? Pero esa es nuestra guía, porque también, ¿quién nos va a decir si nuestra interpretación está correcta o no está correcta? Bueno, si se sale ya de lo que el autor quiso decir, quizás cabe reflexionar y ver si nuestra interpretación está dentro de lo que son los límites de la interpretación bíblica. Muy bien, ¿alguien más de qué hablamos? Que dice, no me acuerdo ni lo que desayuné en la mañana, ahora menos lo que hablamos la semana pasada. La diferencia con las Biblias protestantes, hablamos de los diferentes libros, porque ellos tienen menos, porque tenemos nosotros diferentes. Hablamos de los lenguajes de la Biblia. ¿Cuál era el lenguaje principal? El hebreo. No se confundan, no se confundan. Hay la mayor parte del Antiguo Testamento hebreo, porciones pequeñas arameo. Les hablé la diferencia entre el idioma arameo y el idioma hebreo, ¿verdad? Se equivoquen. Un poco de griego, ya los libros más cercanos a la época de Jesucristo, cuando entra en los griegos a la escena, acuérdense que Alejandro Magno, si recuerdan su historia, por ahí del siglo IV antes de Cristo, conquista el mundo conocido en aquel entonces, llevando la cultura griega, la religión griega, el idioma, ¿verdad? El comercio, todo eso. Entonces, a donde quiera que llegaba Alejandro Magno, llevaba consigo toda esta, lo que se le llama un proceso de helenización del mundo conocido. Por eso, los libros más cercanos a la época de Jesús, a partir del IV siglo hasta la época de Jesús, fueron escritos en griego. ¿Qué más hablamos? Ahí atrás. No, estoy hablando del panteón de dioses griegos que llevaba el emperador, llevaba consigo, expandía la cultura, la religión. ¿Y por qué esas personas cuando iban a conquistar lugares hacían esto? Porque unificaba los territorios, unificaba el imperio. Cuando uno tiene una sola lengua, una sola cultura, una sola religión, causa unidad. ¿Okay? O sea que para que todos estuvieran en el mismo plano, apacentados, ¿verdad? Todos los invasores hacen eso. Los españoles, los ingleses, portugueses, a donde iban, llevaban la lengua, la religión, etcétera, su manera, de su cultura, y nosotros somos parte de eso, ¿verdad? Es algo parecido, pero con los griegos. ¿De qué más hablamos? Hablamos un poco de eso también. Muy bien. ¿Cómo dices? Del año que comenzó a escribirse. Ok.
se escribió la Biblia, lo importante de conocer esto es que no se escribió de un jalón, ¿verdad? No empezaron Génesis y terminaron, ¿verdad?, con Macabeos, no. En diferentes periodos y no está cronológicamente también ordenado. ¿Okay? Génesis no fue el primer libro en haberse escrito. ¿Okay? Exactamente, entonces hay que reconocer que no está ordenado tampoco cronológicamente, ¿verdad? ¿Qué más? Las diferentes verdades, ¿verdad? Eso es muy importante también de reconocer, porque el libro, la Biblia, como libro, como una colección de libros, hablamos de eso, ¿verdad? Que es una colección de libros. Hablamos de cómo no es precisamente un libro de ciencia. ¿Ok? La manera en que nosotros pensamos el día de hoy, aunque no lo reconozcamos, es muy diferente a la manera en que pensaban las personas en aquel entonces. Les di el ejemplo de cómo nuestra preocupación histórica, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un libro de historia, queremos ver cómo sucedió ordenadamente los eventos, ¿verdad? Una narración ordenada para que nos eduque, para que nos indique cómo pasaron las cosas. Bueno, los autores de la Biblia no tenían esa preocupación. Nuestro punto de vista de cómo pensamos viene a partir del siglo XVII, del siglo XVIII, con el alumbramiento. Entonces, hay que tratar es casi imposible, pero hay que tratar, cuando leemos la Biblia, casi de sacarnos nuestro cerebro moderno y tratar de aprender cómo pensaban ellos en aquel entonces para nosotros poder entender bien. ¿Okay? Entonces, cuando haya diferentes preguntas, les voy a decir, así no es como pensaban ellos. Nosotros tenemos esa pregunta. Vamos a ir aclarando las cosas. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa? Vamos a empezar entonces ya con el tema del día de hoy. Génesis. Empezamos con los relatos de la creación. Abrimos todos la Biblia, empezando por el principio. Génesis, la palabra misma significa principio, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, para contarles un poco el plan, es, vamos a manejar, vamos a ir repasando, leyendo diferentes pasajes que cubran, que nos den una idea del contenido. Con el tiempo limitado que tenemos, no tenemos tiempo de hacer una exegesis, de hacer un estudio exhaustivo y completo de todo el mensaje de cada pasaje. ¿Okay? Entonces vamos a leerlo, les voy a dar algunos puntos sobresalientes, ¿verdad? Para que nos ayuden. Este es un curso de introducción, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, ahorita estoy tomando una clase en el seminario y estamos manejando nada más los primeros 5 libros, el Pentateuco. Llevamos ya desde agosto y no hemos salido todavía, vamos como en Génesis 12, no hemos pasado todavía a lo que son los patriarcas. No, de hecho estamos en Génesis 4, fíjense, que llevamos 4 capítulos, llevamos desde mediados de agosto. Entonces, cada pasaje que vamos a mencionar podríamos pasarnos todo el semestre. Es tanta la riqueza. Entonces, aguántenme con eso, no se desesperen. Les voy a tratar de dar un vistazo que ojalá nos ayude a nosotros profundizar y seguir estudiando. Pero si buscaban un poco más, pues quizás eso hay que buscarlo también por nuestra cuenta. A veces se dicen, no, pues eso fue muy sencillo, ¿verdad? Quizás hablen conmigo y quizás los puedo apuntar a otros recursos, a otras cosas para que profundicen su propio estudio. Pero pues ya díganme ustedes, porque es un poco difícil a uno como instructor, ¿verdad?, de llevar esto a un nivel en que ni digan ustedes, híjole, no, ni le entendí ni papa lo que dijo. Y por el otro lado digan, no, pues qué aburrido, no me dijo nada nuevo. Entonces es difícil a veces llevarlos en un nivel medio. Entonces voy a tratar de hacer eso, ¿verdad? De darles algunas piezas así que digan, wow, no sabía eso. Y también al mismo tiempo que no sea muy complicado para la mayoría. Muy bien. Vamos a leer. ¿Tienen ya todos Génesis 1? Sí. Ok, bien facilito, ¿verdad? Porque es lo primerito. Primero que nada, algunas de las Biblias, como esta, tiene una introducción, un título que dice La creación. No sé si sus Biblias, esta versión es la versión popular, no sé si sus Biblias tengan también algo que diga así La creación. Bueno, eso no es parte del texto.
cuando ustedes lean públicamente, como lo voy a hacer yo, no digan la creación. En el comienzo, no, empieza. En el principio es cuando comienza, ¿verdad? Esos son títulos que los editores, los traductores han añadido, ¿verdad? Entonces no hagan el oso, ¿verdad? de leer y empezar con el título ese. No, ese no es parte del texto, ¿verdad? Eso es para nosotros los lectores, ¿ok? Ok, vamos a ver hasta dónde les leo. El pasaje en sí que les voy a leer es del primer versículo del capítulo 1. Podemos terminar incluso hasta el capítulo 2, versículo 4. Si no acabamos, les digo para que lo lean ustedes en casa. Capítulo 1, versículo 1, el pasaje va hasta el capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver qué tanto aguantamos aquí. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Y la llamó día. Y la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semillas y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semillas y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. ¿Gustas empezar a leer del 14? Dios dijo, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche. Sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años. Y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así fue. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y los seres que viven en el agua, y todas las aves. Y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense, y llenan las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastren por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho
y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios: yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueva en la tierra. Les doy para que coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. Y así fueron hechos el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día y descansó en este día. De todo lo que había hecho, bendijo Dios a este séptimo día y lo hizo santo, porque ese día Él descansó de todo su trabajo de creación. Este es el origen del cielo y de la tierra. Está ahí, palabra de Dios. Muchas gracias. Es algo interesante que lo que los judíos consideran como el libro de la ley, el Torah, comienza con una historia de creación, ¿verdad? Es como si decir que la Constitución empezara con una historia de cómo los Estados Unidos comenzaron, ¿verdad? Es un poco extraño. Pero así era la cosa en aquel entonces. Sirve también como de introducción al origen de esta nación. ¿Qué cosas inmediatamente saltan a la vista? A veces es difícil también, una dificultad, que hemos crecido oyendo estos relatos y a veces pierden la gran novedad, la gran profundidad que tienen. Se nos hacen ya como muy conocidos, ¿verdad? A veces se nos hace difícil por eso, porque son bastante conocidos, ver la gran novedad, la gran profundidad de estos relatos. ¿Qué cosas saltan a la vista que puedan mencionar? Que crean ustedes que son sobresalientes, que resaltan, que son interesantes. Desde un principio, la palabra en hebreo ruah, que quiere decir tanto espíritu como viento. ¿Ok? Entonces, dependiendo de su traducción, algunas traducciones en lo que es el capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, puede algunos que digan un fuerte viento. ¿Ok? Dicen los biblistas que de acuerdo a las diferentes pistas gramáticas que hay, espíritu es la traducción más correcta, pero para que ustedes sepan, si su traducción dice lo contrario, es porque esa palabra en hebreo significa ambas cosas, tanto espíritu como viento. ¿Tenías un comentario? Sí, en donde en el 26 dijo Dios, hagamos. O sea, y es no está solo. Y hay varias interpretaciones de esa famosa declaración, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Podría ser que está usando el autor el plural majestático de los reyes que dicen, hablan de esa manera, vamos a hacer esto, hablando de la voluntad del rey, ¿verdad? Un plural majestático. Puede ser que también se esté dirigiendo Dios a la corte celestial de ángeles, ¿verdad? Que celebramos hoy los 3 arcángeles cuyos nombres conocemos, ¿verdad? Rafael, Gabriel y Miguel. Puede ser eso. ¿Y no puede ser la Trinidad? O puede ser que estamos ya viendo un vistazo, un destello de lo que es el Dios trino, ¿verdad? Un solo Dios en 3 personas. Todo esto son interpretaciones de diferentes biblistas, todas ellas válidas. Muy bien, ¿alguna otra cosa que haya notado? Interesante. Hablamos muchas veces de este relato como el relato de la creación. Bueno, la creación ocurre el primer día, más bien, lo demás es una ordenación, un poner en orden,
poner ese caos en su lugar. ¿Ok? Entonces, sí, es un proceso que Dios crea de la nada y después se pone a ordenar las cosas. 7 días. Es algo interesante. Para los judíos el número 7 tiene un significado. De hecho, cada vez que veamos un número en la Biblia, por lo general, tiene un significado. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Perfección, ¿verdad? Entonces, a los 7 días es creado el mundo. Es el número de que se completan las cosas, de perfección. Entonces, cuando veamos ese número, eso es lo que significa. Por ahí había una mano. Que al principio son de la tierra y todo. Claro. Vamos a hablar un poco del significado literal ahora. Lo que el autor quiere decir a su audiencia. Y le puedo pedir una agüita, se me olvidó traerla de la cocina, por favor. ¿Qué propósito creen ustedes leyendo este relato? Conociendo quizás lo poco que conocemos sobre la cultura, sobre el ambiente judío. ¿Qué le quiere decir a su audiencia? Y quizás no sabemos lo suficiente todavía, pero bueno, podemos tratar de adivinar, ¿verdad? Una conjetura pues un tanto educada, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a su audiencia? Levantando la mano. Atrás. Que la voz de Dios tiene poder, porque nos dice, hagamos o háganse y se hace. Es un Dios todopoderoso. Está hablando de quién es Dios, de la identidad de Dios. Gracias. ¿Otra mano que se levantó, señor? Dios nadie le aconsejó, que Dios solito hizo todo, a él no pidió consejos de nadie. No pidió permiso a nadie, ¿ah? No consultó a nadie. Muy bien. Recuerden, a ver, otra más. Muy bien. Recuerden ustedes el contexto cultural. Hablamos de la creencia religiosa de los pueblos alrededor de Palestina. ¿Qué tipo de religión tenían? Politeísta, o sea, muchos dioses. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el autor de Génesis? Es uno solo, que es todopoderoso, ¿verdad? No como los pueblos a su alrededor que creían que ciertas cosas estaban dedicadas a cierto Dios tenía poderío, soberanía sobre las aguas, otro sobre el viento, otro sobre la tierra, otro sobre los animales. No, aquí Dios tiene soberanía, poderío sobre todo. Es un Dios omnipotente, soberano. Entonces el autor está expresando la fe en Dios, a distinción de los otros dioses. Muy cierto, muy cierto. Otros pueblos, otras culturas, los egipcios, por ejemplo, tenían dioses de figura de animal. No, ¿qué va a hacer? Aquí Dios crea los animales, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Que hay animales que son dioses? No, está completamente en contra de ese punto de vista. Jesucristo nos revela al Padre. Cuando le preguntan a Jesús sus discípulos, enséñanos al Padre, ¿qué le dice? ¿No me han visto que estaba aquí entre ustedes? A nuestro entender, ¿a qué se refiere la imagen y semejanza? ¿Qué tenemos nosotros que tiene Dios? Pongámoslo de esa manera. Seres espirituales. Y el tener un espíritu, el ser seres espirituales, ¿qué propiedades tenemos? ¿Qué nos deja hacer? O sea, mirar, tocar. Más bien que tenemos raciocinio a diferencia de los animales y nos da esa autoridad sobre... Dos cosas, un par de cosas. Lo podemos resumir en un par de cosas. El raciocinio, pensamos, razonamos. La voluntad. ¿Ok? No. Semejante. No. Lean cuidadosamente. Así empiezan las herejías. No, en serio. Les voy a recordar, porque muchas veces como que nos acordamos de decir, es que no. Leamos exactamente lo que dice el texto y lo que no dice, ¿verdad? Pero tienes mucha razón sobre la autoridad en el hecho de que Dios le da el poder a Adán de nombrar. Eso demuestra autoridad. En el punto de vista bíblico,
el nombre es bastante importante. La persona que nombra algo tiene autoridad. Cuando más adelante, cuando vemos el pasaje de Jacob que se pelea con el ángel, ¿qué le dice? Antes de que lo suelte, ¿qué tiene que hacer el ángel? ¿Qué le dice Jacob? Dame tu nombre. Dame tu nombre. Y dame una bendición, ¿verdad? También. Pero para poder ganarle, para mostrar autoridades, dame tu nombre. En el rito del exorcismo, el día de hoy, uno de los pasos es ordenarle al Espíritu que revele su nombre, ¿verdad? Porque eso ya nos da autoridad sobre la persona o el Espíritu. Y esto es bíblico, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien. Y así podemos continuar a hablar toda la noche, varias noches, ¿verdad? Pero tenemos varios pasajes que considerar, ¿ok? Entonces, con la pena. Segundo pasaje de la creación. ¿Sabían ustedes que hay 2 pasajes de la creación? Pues ya vámonos porque ya saben. Ya están enterados. Era parte del show de sorprenderlos, pero ya lo saben. Muy bien. Segundo pasaje de la creación. Vamos a comenzar a leer donde nos quedamos. Génesis 2, 4. Este es uno de los ejemplos que les di la semana pasada de cómo cuando hacemos la anotación, el primer pasaje de la creación se acaba en el 2.4a, se acaba medio versículo, como pueden ver ustedes ahí. 2.4b, cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra. Entonces, el segundo relato de la creación, lo que les hablaba la semana pasada, este pasaje empieza en la segunda mitad del versículo 4, capítulo 2. ¿Ok? ¿Quieres leer? Empezamos del 2.4b. Cuando Dios hizo el cielo, y a ver hasta dónde llegamos. Se acaba hasta el final del capítulo. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto ni ninguna planta silvestre había brotado, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre ella, ni había hombre que cultivara el suelo. Sin embargo, brotó desde la tierra un manantial y regó toda su superficie. Entonces Yahvé formó al hombre con el polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Luego Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Ahí colocó al hombre que había formado. Yahvé hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio del árbol el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que lo regaba y se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y es el que rodea la tierra de Evila, donde hay oro fino, piedras preciosas y aromas. El segundo río se llamaba Gijón y es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y es el que corre de oriente al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Yahvé tomó pues al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio esta orden al hombre: puedes comer de cualquier árbol que haya en el jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Después dijo Yahvé: no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Entonces Yahvé formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no se encontró entre ellos un ser semejante a él que lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre, y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer, y los dos
una sola carne son. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. Palabra de Palabra de Dios. Dios. Gracias. Ok, atrás. Lo creó de hecho en el versículo 27, en el siguiente versículo. Dios creó al hombre. La manera en que se explica no hay otra más que son dos relatos diferentes, dos fuentes diferentes. De hecho, los biblistas nos dicen, ¿se acuerdan la semana pasada que les hablé de las diferentes fuentes? ¿Cuáles eran las diferentes fuentes? JEDP. La primera, el primer relato, Génesis, en el capítulo 1, es la fuente eloísta. Si estuviéramos leyendo esto en hebreo, cuando dice el nombre de Dios, es Elohim. Elohim significa, en hebreo, es la forma plural de la palabra Dios, y significa el Altísimo. Dicen los biblistas que el primer relato de la creación, fuente elogista, por ahí compuesto, por ahí del año 750 antes de Cristo. El primer relato es más reciente que el segundo es más antiguo, ahorita vamos a ver los números. De hecho, aunque haya sido compuesto esa fecha habla más bien de la edición final. Esa fecha corresponde al tiempo del exilio, y ahorita vamos a hablar por qué es importante esto. El segundo relato es más bien fuente yavista, ¿ok? Porque usa para el nombre de Dios Yahvé. Entonces, plenamente vemos que son fuentes de diferente origen. ¿Qué diferencias vemos entre el primer relato de la creación y el segundo? El primero es como más majestuoso, ¿verdad? Como, wow, Dios hizo esto, el primer acto, ¿verdad? Cada pronunciamiento y Dios vio que era bueno. Sí, es más grandioso, más poético, mientras que este es más sencillo. Es más, Dios creó al hombre del barro de la tierra, ¿verdad? Es diferente, es diferente. Algo que podemos notar también sobre los animales es que en estos primeros relatos de la creación no le da Dios permiso al hombre de comer a los animales todavía. Era vegetariano, era vegetariana la cosa. ¿Qué más notamos? Muy diferente la creación del hombre y de la mujer del primer relato, ¿verdad? Porque en el primer relato simplemente habló, ¿verdad? Como lo demás y lo creó. Y ahora es diferente, ¿verdad? En el primer relato los creó simultáneamente. Hombre y mujer los creó, ¿verdad? Su imagen y semejanza los creó. Ahora hace primero al hombre, ¿verdad? Y en el pasaje que conocemos todo, ¿verdad? De la costilla, ¿verdad? De una costilla forma a la mujer. Hay una diferencia. Algo que debemos de notar es que aunque es diferente, aunque en ese segundo relato vemos quizás una cierta énfasis en que primero se crea el hombre y luego la mujer, pero también hay un cierto balance en la igualdad entre el hombre y la mujer. Los padres de la iglesia interpretan esta creación de la mujer, de la costilla de Adán, como algo muy significativo, porque no crea Dios a la mujer ni de la parte de abajo de los pies del hombre para que el hombre la pisoteara, ni la crea de la parte de arriba de la mujer para que la mujer estuviera arriba de él. La crea del costado, de un lado, para que estuviera a su lado, para que haya una cierta igualdad. Esa es la visión original. Esto se corrompe por el pecado, ¿verdad? Como vamos a ver en el siguiente pasaje, la caída. Pero la visión original es igualdad. Si quieren ustedes profundizar sobre estos pasajes, les recomiendo mucho las prédicas de Juan Pablo II, que se le conoce en conjunto como la teología del cuerpo. Y las pueden encontrar, pueden comprar el libro si quieren, o pueden hacer una búsqueda en Google. Lo que estoy pensando hacer es ponerle todos estos recursos a ustedes juntos, no lo he hecho, pero yo creo que lo voy a hacer para que lo tengan todo junto. Y lo pueden ver incluso en el sitio de internet del Vaticano. Fue una serie de audiencias de los miércoles, que cada miércoles esas audiencias generales, los papas usualmente eligen un tópico. Juan Pablo II, al principio de su pontificado, lo dedicó a la teología del cuerpo y hace una exegesis profundísima sobre estos pasajes, viendo en ellos, hablando de la dignidad del hombre y la mujer, no solamente de la sexualidad, sino de la dignidad humana propia.
Se lo recomiendo bastante si ustedes quieren profundizar sobre estos temas. ¿Qué más vemos por ahí, en estos pasajes, ahí atrás? ¿Dónde lees eso? Puedes comer del fruto de todos los árboles, menos del árbol del bien y el mal. O sea que, yo diría al revés, no se los dio. ¿Okay? Una vez más, hay que ser cuidadosos. Y no solo eso, es interesante también, porque culturalmente, ¿quién es el que deja en la cultura judía a su padre y a su madre? La mujer. La mujer es la que deja al padre y a la madre para unirse al hombre. Es algo muy interesante también, que aquí menciona que es el hombre. Un poco de igualdad. El hecho de que también estaban desnudos, no sentían vergüenza. Estaban ante Dios, lo veían frente a frente, sin vergüenza. Es un estado que Juan Pablo II en sus reflexiones le llama inocencia original, ¿verdad? Antes de la caída, antes de la vergüenza que trae el pecado. Estaban viendo a Dios frente a frente. ¿Okay? ¿Algo más? Cuando el hombre le pone nombre a los animales, ¿verdad? Se da cuenta que ninguno de ellos es creado para él. Fíjense cómo en los 7 días, en los 6 días de la creación, con el séptimo de descanso, al final de cada evento de creación, Dios dice, es bueno. Por primera vez en el relato dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una compañera, ¿verdad? Una interpretación un tanto feminista, ok. Está bien. Hay teólogos feministas que precisamente interpretan la Biblia con un énfasis a la importancia debidamente, ¿verdad?, que se le debe dar a la mujer, porque los teólogos históricamente no han leído la Biblia con ese énfasis. Entonces, no, muy bien, una interpretación feminista, muy bien. Muy bien. Está completamente libre, excepción de ese mandamiento, ¿verdad? No comer de ese árbol. Pero claro, está libre para hacer lo que sea. Todo, la creación en sí está ordenada para él, hombre y mujer, o la mujer, si le preguntan acá. Dios provee. Dios es un Dios que nos da todo. Les da todo lo que necesitan para sobrevivir, para vivir. Todo está ahí para ellos. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de el tropezón, la caída. Una vez más, el autor está escribiendo estas cosas, obviamente, removido por muchos siglos en su tiempo. ¿Ok? El propósito del autor, hablamos ya de varios propósitos. Como vamos a ver, con la caída y los relatos que siguen después de la caída, es el autor explicando, reflexionando por qué, si Dios hizo todo y lo hizo bueno, por qué hay maldad en el mundo. Bueno, vamos a entrar ahora a esos relatos. Pero cuando se habla de vergüenza, bueno, no había ley todavía, no había... Bueno, es porque el autor está hablando en un tiempo mucho más después de los eventos. De hecho, esto es una historia primordial, o sea, es incluso antes de la historia. Esto es fuera de lo que nosotros llamamos historia, ¿verdad? Son eventos primordiales. Entonces, claro, de vez en cuando como que al autor se le salen cosas así, ¿verdad? Como el otro pasaje que mencionamos, deja al hombre y la mujer, deja a sus padres, cuando todavía no hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero eso es que el autor hace referencias a su propio tiempo, ¿verdad? Muy importante. Muy bien, ¿dónde nos quedamos con el micrófono? Acá. Capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo 3. Si quieres a la mitad se lo pasas ahí al hobby. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del árbol, del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alabados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. ¿Quién es la serpiente? ¿Dónde dice eso aquí? No dice, en el texto no dice eso, ¿verdad? Obviamente estamos hablando nosotros ya de la interpretación que históricamente le ha dado la Iglesia, ¿verdad? A la identidad de esta serpiente. Una vez más, hay que reconocer, ¿verdad? Lo que dice el texto y lo que no dice, ¿verdad? Hay que tratar de separar, ¿verdad? Las cosas que ya traemos en la mente, ¿verdad? Como equipaje, ¿verdad? Como equipaje intelectual, pero en ningún lado dice aquí de identidad. ¿Quién es? De hecho, pues no sabemos. En aquel entonces, los judíos, en su concepción, en su concepto religioso, no tenían la concepción de Satanás. Eso fue evolviendo, eso fue desarrollándose después. ¿Ok? ¿Qué cosas notamos ahí?
¿Cuál es el problema con lo que le contesta la mujer a la serpiente? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Primero. Pero fíjate en la respuesta. Hay curiosidad, claro. El primer problema, cuando le pregunta a la serpiente, y yo cuando lo leo en esta voz. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Así lo leo yo en esa voz en mi mente. Porque es una serpiente. Tiene que caracterizar, ¿verdad? Y la mujer le contestó. Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios ha dicho que no podemos comer ni tocar del fruto de ese árbol. ¿A qué horas Dios le había dicho eso? ¿Qué fue lo que le había dicho Dios? O sea que ya le está agregando. Ese es un problema. Ese es un problema. Está ya faltando, de cierta manera, a la ley que le había dado Dios, al mandamiento. Ya lo está corrompiendo, ya lo está distorsionando. En ningún momento Dios había dicho que no lo tocaran. Pero veamos ya cómo, a través de esa curiosidad, de ese diálogo, empieza a distorsionarse ya el mandamiento de Dios, la palabra de Dios que le había dado. Se empieza a distorsionar y le da entrada a eso. Y le dice, no morirán. Dios sabe, como diciendo, bueno, le da esa tentación de que lo que pasa es que Dios no quiere que sean como ustedes, ¿verdad? Que ustedes sean como Él. Y es ahí donde entra el problema de la curiosidad, ¿verdad? Vio el fruto, vio que era hermoso, se le hizo apetitoso, ¿verdad? Se le hizo como dicen, ¿verdad? Otra cosa, ¿dónde dice aquí que era una manzana? Y ustedes en el arte y en todo van a ver siempre es una manzana. Lo que pasa es que en la traducción al latín, la palabra para manzana, la palabra es malum, significa lo mismo que manzana, el mal, el pecado. Entonces por ahí como que se le metió en la mente a las personas, así como en el pasaje de Pablo, ¿verdad? De la visión que se cayó del caballo, pues en ningún lado hay caballo. Así algo parecido sucedió. Aquí en ningún lado dice manzana. De hecho, no hay manzanas en Palestina nativamente. Hoy en día te vas al mercado y sí hay, pero nativamente no vienen de Palestina las manzanas. Entonces, no era una manzana. Otra vez, tener cuidado, ¿verdad? De nuestras propias cosas que traemos ya de nuestro entendimiento, de nuestro estudio, y leer cuidadosamente el texto. Sí, Señor. Si sabía la serpiente el mandamiento, así que Dios les ha dicho, o sea, como que estaba presente, sí, cuando Dios les da la orden. La serpiente dice, Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Es otra cosa interesante de que, pues, previamente no decía nada de la serpiente. Entra a la escena y resulta que está enterada de lo que ha pasado anteriormente. Otra cosa, una vez más, se ha tomado este pasaje, nos estábamos riendo, ¿verdad?, cuando habla de la mujer y eso. Se ha usado, ¿verdad?, de manera de discriminación para la mujer. Nada de eso, ¿verdad? Tanto mata el que, ¿cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, ¿verdad? O sea, no podemos decir, no, es que la mujer, no, nada de eso, nada de eso. San Juan Pablo nos dice en su interpretación, en su exegesis, la culpa no es ni del hombre ni de la mujer, la culpa es del pecado. Por el pecado es que entra la distorsión que tenemos hoy en día. ¿Qué diferencia hay del pasaje en el capítulo 2, donde Dios le enseña a la mujer, a Adán? ¿Y qué dice Adán cuando la ve por primera vez? Como dicen por ahí, le brillaron los ojitos, ¿verdad? Y dice, wow, ¿verdad? Wow, esta sí es carne de mi carne. ¿Qué diferencia ahora con la entrada del pecado que le echa la culpa a la mujer y a Dios? Porque no nada más la mujer, es la mujer que
O sea, es tu culpa, Dios. Le echa la culpa a Dios. Y Juan Pablo II lo ve, ¿verdad?, como la entrada de esta fricción que tenemos el día de hoy. Todos los que estamos casados sabemos, ¿verdad?, que no es fácil. Sabemos que no nacimos ya sabiendo cómo llevarnos bien, ¿verdad? Los psicólogos populares del día de hoy dicen que el hombre es de Marte y la mujer es de Venus y diferentes otras cosas que ellos explican hoy en día las diferencias. No, pues vemos aquí, según el autor de Génesis, pues todo eso viene a partir del pecado. Esa unidad primordial, esa inocencia, esa unidad se ve distorsionada por la presencia del pecado. Ahí atrás. No hubiera historia, ¿verdad? Si no hay tensión. Todo buen cuento tiene su tensión, tiene sus malos, tiene sus buenos, ¿verdad? Porque la serpiente era más astuta que todos los animales. Muy bien. La pregunta de atrás, muy buena pregunta, es una pregunta perenne, pero no la voy a contestar el día de hoy. No la han contestado en 2000 años de pensar en ella. No la voy a contestar yo en un minuto porque ya nos toca comer, ¿verdad? ¿Estamos listos para nuestro descanso? ¿Quién está a cargo de la comida ahí atrás? A ver, ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que vamos a comer. Bendice las manos que lo han preparado. Y dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti, a los que tenemos pan. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.